Buenas tardes amigos, nuevamente Aníbal González con El Despertador. Hoy les traigo un tema muy en particular que es la crisis que está viviendo el Reino Unido. Algunos la comparan con la crisis que ocurrió en la década de los 70. A mi entender, la crisis de los 70 está muy atrás de lo que actualmente está ocurriendo hoy. ¿Por qué? Porque en la década del 70 fue un factor el que provocó la crisis del Reino Unido, que fue la OPEP, cuando en aquel momento decidió parar con la manufacturación, la distribución de petróleo, y lógicamente vino la subida de precios del combustible y eso lógicamente que trajo una inflación muy grande, no solamente para el Reino Unido, más afectó en este caso al Reino Unido. Hoy se habla mucho de que la crisis que vive hoy el Reino Unido es igual o peor, de acuerdo a mi punto de vista, a la crisis de los 70. ¿Por qué yo digo que es peor o más grande que la crisis de los 70? Pues simple, en aquella época fue un factor, y estamos hablando de 40 y tantos años atrás, 43 años atrás. Ahora son tres factores y uno más que se está sumando ahora, pero son cuatro entonces, cuatro factores que están contribuyendo a que esa inflación y esa crisis de sobrevivencia del mercado interno, la producción interna de Reino Unido consiga salir adelante en esta inflación. ¿Cuál sería? Pues lógico, la pandemia que comenzó en el año 2020, indudablemente, provocó, como en todos los países del mundo, una parada a nivel global de todas las economías, la producción industrial, todo quedó prácticamente parado. Entonces, como segunda parte, esas personas que trabajaban para el Reino Unido mientras estaba dentro de la Unión Europea o de la Comunidad Europea, entraban y salían por pertenecer a la Unión Europea, indudablemente, sin tener ningún tipo de problemas. Las fronteras eran abiertas. En este caso, ahora, cuando el Reino Unido abandona la Unión Europea después del Brexit, indudablemente le trajo problemas a los trabajadores. ¿Por qué? Porque esos trabajadores no eran ciudadanos del Reino Unido, eran ciudadanos de España, de Portugal, de Francia, de Italia, de Dinamarca, de Noruega, en fin, de muchos países de Europa o de Occidente que trabajaban en esas funciones de transporte, e industrias. Entonces, toda esa mano de obra, por la pandemia, cuando tuvieron que retornar a sus lugares de origen, indudablemente procuraron tareas o algo para hacer dentro de su ciudad o dentro de su país. Porque era difícil poder viajar, salir, desplazarse. Entonces, lo que ocurre ahora es ese claro efecto de la pandemia que provocó que más de 100.000 camioneros, 100.000 motoristas, 100.000 choferes de las industrias del transporte no volvieran a su trabajo. Hoy le faltan 100.000 conductores de camiones al Reino Unido para conseguir atender toda su demanda.
comienza la carencia de entrega de suministros, de alimentos, de distribución de alimentos, de gasolina, de combustibles, y tienen en la puerta un invierno que va a ser cruel, un invierno que viene muy, muy fuerte y que va a provocar olas de frío muy grandes, donde la población ya empobrecida por la situación del COVID-19, al estar guardada en esas cuarentenas, indudablemente el consumo es mayor. Entonces, es como una bola de nieve que va creciendo y sigue creciendo imparablemente. El COVID-19 es un factor principal. Lógicamente que también la demanda de mano de obra se le suma a este problema, y digo el COVID-19 en el caso de que la demanda de dinero, de gasto público, fue mucho, indudablemente. No estaba en los planes de ningún país gastar millones y millones, miles de millones en asistencia sanitaria. Luego de eso, la carencia de mano de obra, la carencia de personal preparado para poder trabajar y desempeñar sus funciones, y lógicamente que la inflación entró de esa manera. Cuando el país estaba creciendo económicamente, de repente para y comienza la inflación. ¿Qué se le suma? Un cuarto factor. Se le suma la crisis de los contenedores. La gente dice, pero ¿qué pasa con los contenedores? ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo puede los contenedores provocar una crisis económica o empeorar la situación económica de un país? ¿Sí? Para hacerlo un poco breve y corto, voy a explicarles cómo funciona el sistema de los contenedores. Son empresas propietarias de barcos enormes que utilizan transporte de contenedores con diversas mercancías. Productos congelados, productos de piel, ropas, medicamentos, automotores, repuestos para la industria, agroquímicos, en fin, centenares y miles de productos. El 80% de los productos mundiales se desplazan por mar en contenedores. El 80%. Esos contenedores, cuando salen de A para C, indudablemente que van con carga, dejan esa carga en C y no vuelven vacíos, porque no sería negocio. Entonces, cargan mercadería, a su vez, vuelven a cargar esos contenedores con mercaderías para B y para A. Cuando la pandemia llega, esos contenedores empezaron a quedar en distintos puertos en distintas naciones, vacíos, se fueron acumulando, y empezaron a no volver, a no retornar a su lugar de origen. Y las empresas, lógicamente, no querían perder dinero y transportar contenedores vacíos, indudablemente. Lo que dio en esta crisis de los contenedores. En este momento es impresionante la cantidad que hay de esa manera, que es lo que está provocando esta crisis, y también, lógicamente, que un contenedor vacío o un contenedor medio lleno da pérdidas para este tipo de negocio. Entonces, indudablemente, que este cuarto factor que entra a atacar la economía del Reino Unido fuera del Brexit, de la Unión Europea, indudablemente después del Brexit, indudablemente le complicó más la vida. Mas cabe señalar que Boris Johnson no hizo un trabajo bien hecho, no condujo al país como podría haberlo hecho, podría haber sido mejor, indudablemente. No olvidemos que Reino Unido es la quinta potencia mundial.
es un lugar en el que muchos quisieran estar. Y sin embargo, hoy parece, y no por hablar mal de una nación, de un país, que no me gusta hacer eso, la comparación, pero sí se puede, en algún momento, Venezuela tenía los supermercados vacíos. Hoy no. Hoy todas las góndolas de los supermercados están llenos, rebosan de alimentos. Gracias a Dios, en este país, Venezuela. Pero hace unos años atrás no había alimentos. No había nada en las góndolas. Y la gente no podía comprar. Había aumentado la pobreza, en fin. Hoy, Reino Unido aumentó la pobreza. Y estamos hablando de 15 millones de familias que no consiguen comprar todo el alimento necesario para 30 días del mes. Estamos hablando de 15 millones de familias que van a tener problemas para adquirir combustible para la calefacción, para calefaccionarse en el invierno. Entonces todo esto es como digo yo, una bola de nieve que va en aumento. ¿Y cuál es la solución? La solución está difícil, porque se comienzan a agregar factores que no estaban pensados y están atacando indudablemente esa economía. La carencia de productos comestibles, la carencia de productos médicos, la carencia de combustible para trasladarse, para la calefacción, ahora en el invierno que está entrando, llegando al Reino Unido o a Europa toda, va a traer muchos problemas en otros niveles, a nivel sanitario, a nivel social y a nivel económico. Entonces, creo que si Boris Johnson no encara desde otro ángulo para buscar soluciones efectivas a esta crisis que lo está prácticamente acabando como político, indudablemente él va a tener serios problemas para salvar a su población de la miseria, de la pobreza a la que va en camino. La quinta potencia mundial, parece que no, pero la ley de Murphy, esa ley del retorno, se está aplicando. Lo que ellos hicieron con otros países, pues ahora lo están recibiendo. Y nadie hizo nada. Todo fue hecho por propia mano y obra del propio gobierno, del propio Estado del Reino Unido. Me quedo por aquí, mis amigos. Espero haberlos informado con respecto a este tema. Un abrazo y muchas gracias. Y los espero siempre en El Despertador. Por favor, den un like. Curtan, por favor, nuestras páginas. También estamos con la radio Anchor FM, donde tenemos nuestro programa de información. Y de noche le damos un espacio a conversar con gente que necesita un poco de atención, un poco de compañía, para ayudarlos a sobrellevar un poco la sanidad mental. Es otra función mía, aparte de la de analista, en la que estoy abocado a escuchar problemas de otras personas y junto con otras tratar de solucionar esos problemas. Llámenlo terapia de grupo, llámenlo terapia de recurso, como fuera, estamos tratando de hacer algo por ayudar un poco a nuestros seguidores, nuestros escuchas. Sabemos que la pandemia ha provocado muchos problemas a nivel de sanidad mental, y tanto para adolescentes, niños, adultos y adultos mayores. Entonces son bienvenidos todos a este programa que se hace en vivo en FM Anchor, El Despertador. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Un abrazo.